Desde algunas semanas, las redes sociales se vieron inundadas por imágenes generadas por inteligencia artificial con diversos estilos y trazos, bien conocidos en algunos casos, que nos remiten a productos audiovisuales de grandes casas productores de cine como Disney Pixar, por ejemplo, o creaciones de prestigiosos sellos de productores de anime japonés como Studio Ghibli. Si no saben cómo es esto, les contamos que de la manera de generar este tipo de imágenes por inteligencia artificial es simple y está al alcance de cualquier persona. Luego elegimos vamos a ChatGPT, a OpenAI, a Grok, que la pueden tener en Twitter. Luego elegimos una foto de nuestra galería y le ordenamos mediante palabras precisas alguna de estas plataformas que generen la imagen que queremos. Nosotros hicimos una prueba que la van a poder estar viendo los que están a través del stream, de cómo quedaríamos si fuéramos una caricatura. La verdad que precioso todo. Hermoso. Quedamos hermosos, pero aunque salimos muy lindos, no todo lo que brilla es oro. Así que tiene algunas contradicciones esto de andar usando inteligencia artificial por la vida, más allá de estar de acuerdo o no con el uso de este tipo de herramientas. Nos surgieron un montón de preguntas en torno a lo ético, lo profesional y hasta a lo legal que nos involucra como usuarios. Para hablar de todo esto, en nuestra columna de Vida Digital recibimos con mucho gusto en La Rosca a un amigo de la casa, Juan Pablo Méndez, especialista en comunicación digital. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Contento de estar acá con ustedes. Ya viejo en M24. Sí. Nuevo en La Rosca, pero viejo en M24. Sí, viejo. Cuando no teníamos streaming, claro. pero no tenía esto es crudo, tampoco. ¿viste? Es crudo. Es crudo. Y ustedes son más jóvenes, además, ¿no? Bueno, vos Ni estás... medio. Yo soy no sé tanto. No tiremos edad. Vieja me Hablemos habla. de otras cosas. No importa. Con las imágenes de Studio Ghibli quedas precioso igual. Claro, siempre. Te como- hacen arrugas, una sí, rutina de... arrugas. Igual una- no. ¿Cómo? Ah, No, bueno, sí, está, claro, no, es esa- verdad. Puede No, ser. claro. Expectativas versus Siempre realidad. dando para adelante. Beto, un amigo. Beto, amigo. Bueno, contanos qué son estas aplicaciones como ChatGPT y Grok. Bueno, vamos a hacer una explicación bien cortita y básica, como para quien no escuchó hablar de eso, ¿no? No me maten los especialistas, pero básicamente son aplicaciones que corren sobre inteligencia artificial y que cada vez más están en nuestra vida y funcionan como una especie de ayuda para todo, digamos. Son aplicaciones a las que podemos consultar, ya sea para hacer un trabajo de la facultad, ya sea para una receta, ya sea para preguntarle cosas existenciales de la vida, ya sea para pedirle que genere imágenes o videos utilizando tecnología, en fin. Corren para todo. Pareja también. ¿Eh? Gente que ya es pareja. Sí, bien. también. Es que me está apareciendo mucho en TikTok una que es novia de una inteligencia artificial Ah, y con eso. sube tipo las conversaciones que tiene con el teléfono y todo, y lo trata de amor, no sé qué, mi vida, no sé qué, y está de novia con el ChatGPT. Claro, el tema es ese. Está bueno. Cuando La vos tenés película. el chat GPT en tu teléfono instalado o otras aplicaciones, todos los que tenemos un Android, un teléfono Android, tenemos el Gemini, que es de Google, que es como la versión de Google del chat GPT, que es de una empresa que se llama OpenIA, pero que está asociada con Microsoft. Cada uno, bueno, ahora Elon y Twitter tienen también su aplicación de inteligencia artificial, y así hay varias. Hay una que se llama DeepSeek, que es de código abierto, que fue creada en China, y que medio que se comió a los demás porque dio gratis un montón de cosas que los demás estaban cobrando hasta ese entonces para darlas. Pero bueno, son aplicaciones que tienen un montón de usos y que a medida que más vamos generando interacción con ellas, ya sea en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, también van aprendiendo de nosotros y de lo que nosotros queremos y de cómo hablamos y de qué pedimos, etcétera. Y eso hace que los resultados, lo que nos devuelven esas aplicaciones, cada vez es mejor, ¿no? O sea, en cuanto a los resultados, por lo menos es mejor, o funcionan más adecuadamente, más acertadamente. Antes le preguntabas a una inteligencia artificial algo, hoy por hoy te pones a hablar con ChatGPT si no te conoce y puede errar en varias data que te tira. Pero bueno, a medida que te va conociendo más y a medida que más personas lo están usando y lo van entrenando, porque las inteligencias artificiales se entrenan, los resultados van siendo más adecuados o más efectivos, por decirlo de una manera. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? ¿Hay algún distintivo de alguna en particular? Bueno, no, para no hacer un catálogo largo de aplicaciones, te diría que ChatGPT y Gemini funcionan bastante parecido, pero Gemini, al ser de Google, está como bastante atada a lo que es nuestro teléfono, si tenemos un Android, y también a el buscador de Google. Entonces, cuando ya van a ver que si ustedes hacen búsquedas en Google, ahora
lo primero que te tira es Gemini, una respuesta Sí, es genérica verdad. que agarra Es como cierto. Es distinta verdad. información de distintos lugares y te arma una respuesta en particular. Media chota todavía, no es muy buena Pero en ahí calidad. no es el mismo riesgo de que te esté mintiendo, porque miente la inteligencia artificial. Bueno. Inventa si no sabe. Si no sabe, inventa. ¿Estamos de Como acuerdo? buen chismoso. Como- sí. Muy pocas veces te puede llegar a reconocer que no tiene la información adecuada para. Te Pero por dice ejemplo, algo. ChatGPT antes te decía, o por ejemplo, DeepSeek te dice que su información va hasta determinado momento en la historia, o sea, no avanza, digamos, a si les preguntas cosas muy de actualidad, por ahí Claro. te reconoce que no sabe o que no puede avanzar sobre eso. Pero volviendo un poco a las diferencias de las aplicaciones, no son grandes las diferencias, pero Grok, por ejemplo, que es la de Elon Musk, la de Twitter, está un poquito más, es más aplicable a lo que es ciencia, cálculo, etcétera. ChatGPT es más aplicable a lo que es relacionamiento humano, digamos. Uno puede tener una conversación un poco más natural con un modelo como el de ChatGPT o el de Gemini, que va un poquito atrás corriendo al de ChatGPT, o DeepSeek también. Pero bueno, más o menos funcionan de la misma manera. Algunos requieren un poquito más de conocimiento previo del usuario, y ChatGPT, por ejemplo, porque es el más revolucionario y el más popular, porque fue el primero que a doña María, a don Pepe, le servía, lo podía usar, le hacía una pregunta, le contestaba, etcétera, y era fácil el uso, ¿no? Lo mismo para crear imágenes, como estaban hablando en la apertura. Le das un prompt que se le dice a lo que es una indicación, al ChatGPT le decís, quiero que me generes una imagen con estas características, y te la genera. Y cada vez es mejor haciendo eso. Al principio era medio, ahora Se es va mejor. afinando. Exacto. Hay todo un tema con las caras. Antes no se podía, o sea, ¿por qué las animaciones, este escándalo de Estudio Ghibli o con Disney había pasado lo mismo? Porque ahí no tenés derechos de imagen de una persona, pero antes, si vos le decías, haceme al presidente de la República Oriental del Uruguay andando a caballo, no sé, con alas y cuatro Pasó osos a mi con- alrededor, te lo con creaba. Francisco. Sí, pero Con las las imágenes. caras antes no te las permitía aplicar, o sea, te ponía una cara media borrosa o te inventaba una cara, y bueno, a medida que va avanzando la tecnología y que legalmente se van librando batallas en paralelo, eso se va solucionando. Y puede aparecer Pilar mañana como la Mujer Maravilla. Mira. En fin, ¿no? O sea, Prueben, cualquiera lo prueben. podría Esperemos hacer. que no Es bien suceda. sencillo. Esperemos que no. Hay tantos usos. Justo eso. Tengo una pregunta capaz que es muy chota, o capaz que no la sabes responder. A ver. Pero salieron con esto de Estudio Ghibli un montón de placas y no sé qué organizaciones, es decir, toda el agua potable que estábamos gastando. ¿Cómo una inteligencia artificial sí. gasta agua? Bueno, sí, en realidad el que levantó el centro fue el dueño de OpenAI, de ChatGPT, que mandó un tweet en el que decía, estamos muy copados con todo esto que está pasando con las imágenes de Estudio Ghibli, pero se nos están derritiendo los CPUs, que son básicamente, a ver, para explicarlo bien sencillito, hay en algún lugar un servidor y un GPU y... Imagínense una caja negra, no importa, tecnológica, llena de cables, que tiene que estar fría. Si eso se recalienta, o sea, a medida que yo le pido imágenes, se va recalentando. Para enfriarlo, lo que se usa es agua dulce, básicamente. Hubo todo un ¿Por qué escándalo. agua dulce? Claro, porque no, Buena alimentame pregunta. con agua salada. que Buena tenemos pregunta. de más, que Ustedes tenemos- saben que acá en Uruguay que hace poco se instaló o estaba el proyecto de instalación de un data center de Google, está el data center Sí. de Antel. Es como la misma línea de razonamiento. O sea, eso se enfría con agua dulce. Lamentablemente no con Sí, agua claro. de océano. Y es un tema. Es una de las 40.000 capas que tiene la polémica de inteligencia. Podemos hablar de derechos de autor, podemos hablar del arte, podemos hablar de la economía, de cómo nos va a impactar en el laburo día a día o si nos va a dejar sin laburo. Y también podemos hablar del impacto ambiental. Es real, lo tiene y es fuerte. Y no estamos en un mundo donde nos sobre el agua dulce. No. Pero por otro lado, es como tentador hacer esa imagen, ¿no? Sí, Como la claro. que hicieron No está ustedes. tampoco. Para mí está sobrevalorada. Pero- no veo nada parecido a No. ustedes, chicos, porque capaz que me hacían a mí ya me ganaba. Ya me quería ver en el... Pero llegás a un Pero producto, a un dibujo parece tuyo, como- muy sencillamente. No tiene por qué ser el estudio Ghibli, Claro. puede ser o sea, cualquier, le van a hacer uno. Puede ser En vivo. cualquier creación, digamos, Claro. audiovisual. Cada vez más, ¿no? Hasta inclusive con voces se trabajan en algunas aplicaciones también, o sea que podés imitar voces, inventar voces. Pero eso es lo etcétera. mismo, lo del gasto de agua fue porque fue como una sobredemanda de uso. No, el gasto de agua es permanente. Por eso, pero El digo, tema es para que- cualquier uso de la inteligencia artificial es lo mismo. Es lo O sea, mismo. Los CPU se sobrecalientan y es lo mismo. Exactamente, necesitas.
a ver, hasta ChatGPT marcó como un antes y un después ChatGPT, porque el uso de modelos de inteligencia artificial estaba limitado a empresas, academia, científicos, gente que estaba intentando hacer dinero a través de eso. No era tan popular. Ahora vos tenés cientos de miles de personas pidiendo la inteligencia artificial, ya con crear un texto, con crear una imagen, y eso es hacer trabajar a los equipos, al hardware, digamos, y necesita siempre estar frío para eso. Tiene las espaldas una empresa como OpenAI para dar respuestas a demanda. Bueno, que el CEO te salga a decir en Twitter, aflojen, que se nos... Claro. Es medio chongo. Uno diría, tendrían que estar un poquito más preparados. Nos vamos despidiendo del río Santa Lucía. Nos vamos diciendo besitos, sí. Chavos del río Santa Lucía. Hay soluciones igual para eso también, tampoco hay que ser tremendistas. Como les decía, hoy estaba hablando, no es por hacerle publicidad a DeepSeek, pero DeepSeek te permite descargar en tu computadora la aplicación y no tener que usarla siempre en línea. Eso soluciona un montón de temas de privacidad, pero también soluciona un montón de temas de uso de recursos. Es tu computadora de última la que se va a sobrecargar y no un intangible de allá de, no sé, dónde, de Bangladesh, digamos. Por eso banca China o no está banca detrás tu de tecnología. Sí, obvio. Y con el tema de derecho de autor, eso que pasó con el estudio Ghibli, eso de que no me estás haciendo los mismos trazos que yo hago, que yo inventé, y lo estás así masificando, lo estás regalando en realidad, porque lo estás regalando y yo no veo nada de eso. ¿Cómo se maneja? Es muy fuerte. En realidad, ¿cómo se maneja? Medio que a la marchanta, porque no hay todavía definiciones o marco legal como para determinar qué está bien y qué está mal. Yo, pensando en esta columna, me acordaba que hace años, como fanático de Amy Winehouse que soy, escuché un tema que hizo una inteligencia artificial imitando a Amy Winehouse. Tenía los derechos porque la familia de Amy Winehouse se los había dado, y porque era como una especie de campaña de prevención del suicidio, etcétera, pero había inventado, le habían dado todos los temas de Amy Winehouse y le habían dicho, inventate uno nuevo. Y estaba buenísimo. Era la voz de Amy Winehouse, las letras eran muy parecidas a lo que ella solía escribir, y estaba muy bien, y yo decía, bueno... ¿Pero no te dabas cuenta que era ella? Que no era ella. No te dabas cuenta. Si no te lo decían, para mí que no. Capaz que si sos un mega fanático, sí. Pero también hicieron una con Kurt Cobain y con varios de... bueno, no importa. Pero a lo que iba es... ya habría los ganchos en ese entonces decir, che, ¿qué pasa con lo legal? Porque si se permite todo, digamos, hay un choque directo con los derechos de autor y con los derechos de creador. Y eso fue un poco lo que pasó con el estudio Ghibli, pero pasó... y está en juicio mucho más avanzado que lo de Estudio Ghibli con el New York Times. El New York Times le hizo un juicio, una demanda a OpenAI a fines del año pasado, principios de porque decía que habían entrenado a la inteligencia artificial con miles y miles de artículos de New York Times, que son propiedad del New York Times, y es verdad, o sea, lo hicieron. Y ahora, hace poquito, un juez dijo... Está bien, viste cómo es la justicia, un poquito de lenteja. Sí. Entonces dijo, ok, damos lugar a la demanda. Eso ya es una señal de que dijeron, bueno, vamos a poner algún orden, hay que ponerlo, que no nos pase lo mismo que nos pasó con las redes sociales, que empezaron a funcionar y todos los medios empezaron a fundir porque la comunicación fluía por ahí y ya nadie ganaba por visitar ningún medio y los modelos de negocio se destruyeron y, en fin. Ahora están en la misma, y es bravo, ¿no? Más allá de los límites del arte, de lo que es arte y lo que no es arte, que es una discusión súper interesante, si algo creado a través de la inteligencia artificial puede considerarse una obra artística, hay que ver en base a qué se entrenó esa inteligencia artificial, porque si se entrenó en cosas concretas que tienen derecho a autor, uno creería que habría que hacerle la trazabilidad a eso. Andá a hacérsela, ¿no? A ver, claro, por eso. Claro, ¿cómo regulás eso? Es muy difícil. Pero me parece que todo empuja hacia esa modalidad de Creative Commons y de derechos de autor más libres, con atribuciones y con... que es como también el gran debate también de los derechos de autor. Como... Sí, no sé si es más lo que te gustaría que evolucione a vos, pero me parece que no va. Yo les diría que gráficamente estamos acá en una mesa discutiendo sobre derechos de autor o conversando, intercambiando sobre derechos de autor, sobre implicancias medioambientales, sobre implicancias legales, y la inteligencia artificial es un tren a toda velocidad que nos va a llevar. O sea, ya nos está llevando puesto. Entonces, todos esos debates es como que sí llegamos tarde, pero en realidad apuesto a que hablar de estos temas ahora también para la audiencia puede ser como...
Para esto no es un problema de hoy para mí. Sí. Capaz que mañana me genera algún problema, pero hoy tengo 20, ¿no? Llegar a fin de mes, esto, el transporte, Sí, claro. esto, lo otro. Y siempre es como que querés levantar la alerta, decir, estas conversaciones hay que darlas, estas discusiones hay que darlas. Nunca parece ser el momento correcto hasta que, no sé, sos arrojado Sucede. fuera de la... Sí, claro, hasta que te cobra el súper una máquina, hasta que, como un montón de cuestiones, y hasta que no le toca a uno, como tal, yo no soy artista, no sé, no me interesa el derecho de autor de Estudio Ghibli, y como que luego me pasa que me es difícil no compararlo con, yo que sé, la venta de CDs. Y en un momento no tenías plata para comprar 20 CDs y te comprabas el de la esquina y el derecho de autor ahí no existía, y esto es como un poco lo mismo. Yo capaz que tengo una empresa de X cosa y no tengo plata para contratar un diseñador gráfico, pero tengo esta herramienta que es gratis y quiero usarla porque quiero generar una identidad gráfica para mi emprendimiento. Y no sé si quiero que el estudio Ghibli o quien sea pierda los derechos de autor. Lo resuelvo con las herramientas que tengo y es una herramienta que en este momento me sirve. Sí, tal cual, es eso. Es como, le estoy robando a Shakira si compro el disco de Shakira trucho en el Chui. Uy, mira, me fui al Chui, el disco, todo. Soy Se te cayó la viejísimo. cédula. Pero digamos, le estoy Pendrive robando con a 3.000 ella, le canciones. estoy robando a Sony o quien sea que, Sí, claro. que tenga su... Ahora, digamos, cuando vos utilizás una inteligencia artificial, medio que tenés que... Por lo menos estaría bueno que seas consciente de que la inteligencia artificial sí le está robando ideas Ese es el tema, que los monopolios... a muchas personas, y además está creando cosas nuevas a partir de esas ideas. Entonces es como hasta dónde vos le estás habilitando un montón de información. O sea, están siendo entrenados con no solo lo que vos le das conscientemente cuando hablas con un chat GPT, digamos, que le estás dando tu información, le estás diciendo tus cosas, etcétera, sino que está construyendo con conocimiento creado por mucha gente. Pero es bien interesante el tema de los derechos de autor y hasta dónde van, y también la libertad de expresión, el hecho de decir por qué si puedo crear una imagen que diga determinada cosa, no lo puedo hacer porque esa imagen está creada en base a la creación de cientos de personas. Capaz que de ninguna en total, pero digamos la suma de cientos de personas. Está extraño. Creo que hasta la filosofía llegó tarde con este debate, que son capaz además, que los primeros que tendrían que haber entrado con eso, ¿no? Pero yo creo que igual lo que sí se repite, y en esto no hay cambio, y soy bastante apocalíptica, es el tema de que el monopolio siempre lo tienen las grandes empresas. En definitiva es eso. No se lo queda ni el artista, no se lo queda ni la persona, el trabajador de a pie, y se lo queda siempre los monopolios de las mismas empresas, que son los que después gestionan todo, ¿no? Porque ¿quién se queda con la moneda, digámoslo así? Bueno, en realidad, si yo creo una imagen hoy en cualquier aplicación de inteligencia artificial y gano plata a partir de esa imagen, no hay rédito económico para Microsoft o para no sé, Elon Musk, por decirlo de una manera. Es todo mío en ese sentido. Es como más caótico. Ojalá fuera tan... Sí, es verdad que hay 5 empresas, o sea, Apple tiene su inteligencia artificial, Google tiene su inteligencia artificial, o sea, los mismos 5 grandes de Meta tiene la suya. En fin, los grandes de siempre tienen sus grandes negocios y hacen sus grandes negocios a partir de eso, y medio que son los que tienen espalda para llevarse puestos los derechos de autor o un New York Times o lo que sea. Pero después es todo un poquito más punky o más caótico en cuanto a quién saca beneficio económico sobre eso. O sea, yo en 2 de mis 3 trabajos estoy sacando beneficio económico de la inteligencia artificial. Estás laburando menos. Él es el enemigo. Él es el enemigo. El monopolio está acá. ¿Ustedes no lo hacen? Probablemente, yo no quiero ser tipo pájaro de mal agüero, pero quien escribe los guiones de los programas en un año puede ser ChatGPT. Sí. O Lo hace mejor. No sé si puede ser más, pero, o sea, yo siempre soy un gran defensor de que por lo menos haya una revisión humana intermedia. O sea, si es algo que va a impactar en la gente, haya una revisión humana intermedia de los resultados que te tira una inteligencia artificial. Alguien que se pregunte si eso está bueno o no, pero digamos, escribir guiones de videos, hoy por hoy en varios trabajos lo estoy haciendo apoyado. No te digo, vos te tenés que dedicar, escribir un buen prompt y después revisar, pero sí, hay parte rompe el hielo. Para romper el hielo, así como estás como estancado, decir, a ver, ¿de dónde empiezo? Como que tal, claro, empieza ahí, te da la idea por lo menos. Imagínense o al revés, vos tenés una idea, sos un creativo publicitario, tenés una idea y esa idea va a estar impactada en las paradas de ómnibus, en los carteles de la vía pública, en la tele, en la radio, no sé cuánto. Antes tenías un pibito, o sea, hoy también lo tenés, un pibito, una pibita que está arrancando
con todas las ganas y vos le decís, bueno, adaptame este mensaje a 75 lugares distintos. Y esa persona se pasaba toda la tarde, se ganaba el pan adaptando ese mensaje a 75 lugares distintos. Y hoy eso lo hace con mucha facilidad una inteligencia artificial. En 5 minutos. Menos. Capaz que Bueno, menos, sí. dicen los especialistas que en realidad no te va a sacar el laburo la inteligencia artificial, sino que te va a sacar el laburo la persona que mejor maneja la inteligencia artificial en eso que haces vos. O sea, como que en definitiva no es la inteligencia artificial la que suplanta directamente, sino el técnico o el profesional que usa, que sabe usar mejor y Sí, que claro, hace la más. calculadora no sustituyó a los matemáticos, Exacto. sino que hizo que los matemáticos aprendieran a usar calculadoras. Y el que la maneja mejor es el que sabe más. Exacto. Sí, puede ser por eso. Hay gente que se va a quedar sin. Sí, hay sí. gente que Hay ya gente se se quedó está sin quedando. trabajo. No, sin Porque duda, por lo sí. menos alguien decidió que le era más porque es eso, ¿no? Sí. El pibe pagaba un sueldo, le tenías que pagar aportes, le tenías que pagar todo, y ahora de repente viene una. Te ayudó y tenés una maquinita que te hace más rentable tu negocio. Discusiones y debates éticos, pero Miles. Esa no es mi expertise, pero digamos, siempre abogo por tenerlos, porque es como medio de lo central. Después las partes Porque técnicas si no, ¿qué se nos terminan queda? ordenando. Claro. Bueno, Bill Gates, en una entrevista que le hicieron hace poquito, decía eso, vamos a terminar eligiendo, decía como que los médicos iban a ser suplantados, y la educación también, pero que íbamos a terminar eligiendo, no sé si era Jimmy Fallon o uno de estos, que le decía, nosotros vamos a querer que vos sigas conduciendo, te vamos a elegir para que estés ahí, y no te vamos a suplantar a vos, por ejemplo. Pero vamos a elegir quién queremos que siga siendo persona. Y quién no. Me dio un poco de miedo, raro. me pareció Tanto creepy. como que el poder No, así. como que en definitiva algunas cosas iban a ser incluso más eficientes. Un diagnóstico hecho por inteligencia artificial que quizá un médico al cual le tenés que pagar. Sin lugar a dudas. Y que después la diferencia la íbamos a hacer quienes queríamos que ocuparan esos lugares. Por ejemplo, un comediante, decía él, el ejemplo, el comediante lo vas a elegir como persona. Uno creía que el arte era como la última trinchera con la inteligencia artificial, ¿no? Lo que separaba al humano del robot era el poder crear artísticamente y, más allá de tener sentimientos y sensaciones, poder generárselos a un otro a través Sí. de una expresión artística. Para mí Ya no. te hace dudarlo bastante. Bastante. Pero en Bueno, en cuanto- psicólogos pensamos que no iba a pasar y ya está pasando. Sí, yo creo que en profesiones, todas, hace unos años estaban creando la estrategia de inteligencia artificial del gobierno del Uruguay. Eso fue en el 2018, creo, una cuestión así. Es el primer borrador de inteligencia artificial en gobierno, no aplicada a gobierno. Y me acuerdo que habíamos estudiado a otros países que nos habían prestado su experiencia, digamos, y los italianos la tenían re clara de que iban hacia, o sea, la salud era como, sí, operaciones y cosas, va a haber mucha más posibilidad de que un robot la haga mejor que un ser humano. Ahora, obviamente que siempre, o sea, si vos no la medías por un ser humano, por lo menos que venga y te diga, Sí. che, te tenemos que abrir y Que es dé la probable que orden. la quedes. Claro. Es difícil que un robot hoy lo diga. Y por eso capaz que Bill Gates, que ahora es medio como, bueno, o sea, rarísimo, Sí, es re bueno. le decía eso a un comediante, porque sí, está difícil que una inteligencia artificial te haga reír hoy por hoy al nivel que te pueda hacer reír un comediante. Y porque el comediante tiene que ir a su mezquindad, a su lado más Bueno, sombra. Pero puede, mira que... Si hace chistes, no sé, te agarra todos los monólogos de Sí, Jimmy Fallon, de Louis no sé, C.K. Louis C.K. y te dice, bueno, créame una rutina con respecto a esto, con esta mezcla de estos dos, y te lo crea. Capaz que lo que pierdes es la originalidad, el arte, me parece. Y Como la interpretación. ese arte nuevo que hay en algunas cosas que decís, bueno, este es rupturista o es alguien que es diferente, eso capaz que no lo vamos a tener. Vamos a tener siempre lo mismo, como mejores versiones de lo mismo, capaz. Es como la música No que sé. estamos escuchando que nos parece que Bueno. siempre es la misma, ¿viste? Sí, capaz que sí. Bueno, y está un poco muy mediada por inteligencia no, está recontra artificial. mediada, sí, obvio. Entonces, va hacia eso y también va hacia la Individualización. Gracias. Gracias. Y Individualización. romper a lo colectivo. Si vos tenés un diálogo diario con el chat GPT, es muy probable que el chat GPT en breves te haga matarte de la risa mucho más que Claro. un comediante. A vos. Porque Capaz que no entiende le genera humor, entiende pero tu humor. empieza a entender tu humor, por dónde va, Porque te etcétera. entra la mente, digamos. Y Ya te te conoce tanto. Te conoce. Tal vez dicen que más que uno mismo.
No sé, Me da pero digamos, terror, me da esto. bueno, Soy una pero señora mayor. seguramente sea muy efectivo en cuanto al humor en ese sentido. Ahora, no va a ser una experiencia colectiva, va a ser una experiencia mega Claro. individual. También te va a hacer llorar con una facilidad de la que no Claro, tienen sí. las películas dramáticas o pochocleras, en fin. Nos va como poniendo Cerrando burbujitas, en uno ¿no? mismo, claro. Sí. Cuando se generó toda esta polémica ChatGPT versus Estudio Ghibli, la Casa Blanca tomó ahí como una postura y salió con una imagen de Donald Trump creada con inteligencia artificial para el Estudio Ghibli. Ahí la estamos viendo para los que nos siguen por stream. ¿Qué pasa entonces con el uso de la inteligencia artificial en la política? Que es una clara tendencia en crecimiento. En nuestro país tuvimos en las elecciones pasadas, en horario central de un domingo, un conductor de televisión con Yamandu Orsi creado con inteligencia artificial. ¿Cuáles son? Un Yamandu medio Duracell, pero Yoruba. pero Pero un es verdad. Yamandu al fin. Sí. ¿Cómo viene siendo la incidencia de la inteligencia artificial en la política? ¿Tiene límites? ¿No tiene límites? ¿Quién los va a poner? Bueno, no tiene límites. Realmente no los tiene. O sea, hay una cuestión de plagios o de o sea, hoy por hoy ya existe creo que desde las últimas campañas de Obama, fuerte el bolo ese de que aparezca una persona hablando, que en ese caso parecía ser Obama diciendo cosas y vos te lo cruzás por internet y crees en eso, y en realidad era todo creado mediante inteligencia artificial o mediante nuevas tecnologías, no necesariamente inteligencia artificial en particular. Lo que más los estudios nos señalan hoy, los pocos estudios, lo incipiente, es que aporta al descrédito hacia la política. Ya sabemos o podemos sospechar quién gana y quién pierde cuando el ciudadano deja de creer en el sistema político o en el político o en cómo funcionan las instituciones en general, o deja de tomárselas en serio, o sea, ver a un presidente de Estados Unidos, o sea, yo no descartaría que Obama podría haberse hecho ese dibujo de Estudio Ghibli, boludeando por otra razón, pero digamos también para sumarse Claro. a una moda o Es que acá varios lo hicieron. Matilde Antía lo hizo, Martín Claro. Lehmann lo hizo. En ese caso parecen más estrategias de marketing que de otra cosa, pero sí cuando la inteligencia artificial se pone al servicio del bolo, del engañar o del generar cosas que parezcan muy reales, y también de decir cosas que no son decibles en dicho y hecho. Y no estoy hablando siempre, o sea, capaz que lo tienen en la mente, y si no, les recomiendo buscarlos porque por lo menos una sonrisa te va a sacar. Había una cuenta en redes sociales, me acuerdo en Instagram, que se llamaba No Soy Tutanka, creo, en la que aparecía Cristina Fernández, la cara de Cristina Fernández bailando distintas canciones. Eran distintos artistas y era toda muy era muy pro Cristina, Sí, ¿no? sí, Era, inclusive a veces aparecía una Burlich Sí. golpeada, digamos, en esas situaciones, etcétera. Funcionaba como humor y era replicado desde el sistema político muchas veces como una chicana, pero digamos, es un juego, Claro. ¿viste? Nos cubrimos sobre eso y podemos decir barbaridades o atacar o hacer algunas guarangadas que todavía los políticos no se los permiten. No es el caso de Trump, pero la En mayoría. la selección argentina también, cuando se hizo la alianza Libertad Avanza con el PRO, es una foto de un pato con el león. Con el Salió, león. estaba Sí. por ahí y la subieron Ay, Dios. Milei y Pato Bullrich. O sea, Me había olvidado de eso Sí, y sí, sí. me lo trajiste. Perdón, te pido mil Porque disculpas. un pato, es Sí, como... porque es Pato Bullrich. Sí, pero sí, era no. como el león y el pato. Sí, no, Pero no. sí, Rara sí, combinación, se había rara jugado con combinación, eso. sí. Creo que hay un poco de marketing de la política queriendo estar en Sí, estamos en la Claro, yo onda. creo que hay una Estamos en la diferencia entre onda. eso que es como ahondero, Sí. miren cómo soy centennial. Otra cosa es cuando se hace en perjuicio de la política, como el video de inteligencia artificial de Massa inhalando cocaína. Sí, es verdad. Totalmente. Sí, es verdad. Agregar a eso, prueben, si usan ChatGPT o cualquier aplicación de inteligencia artificial, a preguntarles cosas que ustedes saben de política, pregúntenle a la inteligencia artificial y van a ver que está plagada de errores todavía en ese campo, en lo que te puede responder, inclusive en hasta cómo funciona una democracia, un sistema republicano, cómo se eligen, etcétera. Pero eso es casual. Sí, bueno, Por es lo casual, es entrenada porque que no está. están bien entrenados. O sea, yo les voy a poner un ejemplo. Me maté, estaba intentando hacer unos modelos de predicción y quería entender cómo se repartían las bancas en Uruguay. Bien. Un máster más o menos, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, cómo dentro de los lemas, los sublemas, o sea, cómo los votitos van. Bueno,
me Todo choqué. ChatGPT me dijo cri, o sea, Sí. me dio unas explicaciones y yo, no, pero Pero porque te siempre inventa, tenés la posibilidad claro. de repreguntarle. Sí, también te reconoce, tipo, no llego a tener esa información, porque ¿dónde está esa información? ¿Dónde la encontrás? O sea, si no está publicada, o sea, piensen que esos modelos roban todo lo que está público en internet, por lo menos público, seguro. Y si no está publicado en internet de alguna manera entendible, el ChatGPT no te lo va a poder, no va a poder crear él solo la aplicación. No le puede no puede levantar un teléfono y llamar No, a alguien claro. que sabe. Y es tan difícil el mecanismo de división de bancas que ni la inteligencia sí. artificial lo La casó. matamos. O sea, de Es verdad. ahí donde está el quiebre del Ahí sistema. la inteligencia artificial se fundió, se gastaron 400 millones de litros de agua para Sí. poder pensar y no pudo. Puede pasar. El río Santa Lucía Nos quedamos puesto sin ahí. agua dulce. Sí, tal cual. Era difícil. Tal cual. ¿Y Uruguay cómo está? ¿En qué nivel está con este tipo de herramientas? ¿En uso o en desarrollo? En desarrollo, En desarrollo. adivinemos, va muy atrás. muy atrás. También lo que tienen estas herramientas es que son globales. Algunas como OpenIA o como DeepSeek además son en determinadas capas tocables, o sea que vos podés trabajar con esas aplicaciones a nivel local. ¿Para qué quiero desarrollar lo mismo que desarrolló DeepSeek si es código abierto? Me lo traigo acá y puedo desarrollar sobre eso. Y ahí sería interesante ver qué se está generando en Uruguay a nivel público. Casi nada. Tuvimos 5 años donde la inteligencia artificial murió y ahora probablemente renazca, pero digamos, durante los 5 años de gobierno de la coalición republicana no se avanzó, digamos, en inteligencia artificial asociada a servicios. Que miren que ahí sí que podríamos estar todos hinchando por la inteligencia artificial, en cómo nos puede simplificar un trámite, un servicio, un seguimiento de una persona que está en situación vulnerable. En fin, hay mil aplicaciones, no se hizo nada, ahí quedó como medio en el freezer. Supongo que ahora se empezará a descongelar de nuevo, porque ya había habido estrategias por lo menos de aplicación ahí. En el marco privado las hay desarrollos, pero nada, nunca vamos a hacer punta de lanza en desarrollo de inteligencia artificial. En uso sí, porque tenemos una ciudadanía digital bastante desarrollada, tenemos acceso a tecnología, los uruguayos en nuestra amplia mayoría, todas las encuestas lo dicen y lo vemos en el día a día. Entonces, a medida que la inteligencia artificial va entrando en Facebook, en Instagram, en Google, sin lugar a dudas, aparece el ChatGPT, etcétera, eso va a hace que nosotros tengamos un uso bastante intensivo de inteligencia artificial si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil o con Argentina, muchísimo más intensivo, y suerte a los profesores, las maestras, todos, ¿no? O sea, un médico, uno antes va a un médico y antes ya podría haber conversado con ChatGPT a ver si no le tira un diagnóstico como para poner en cuestión al doctor, lo mismo con los psicólogos, en fin. No, olvídate. Es infinito, digamos, el impacto. No superan. ¿Crees que es necesario entonces en este marco que los niños o los adolescentes en las escuelas y en los liceos reciban educación digital? Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela te enseñaban a usar Word, pero que ahora te enseñan a usar las inteligencias artificiales, o sea, porque como no demonizarlas también. Sí, es como, en realidad es el debate de la tecnología, en este caso es inteligencia artificial, y para mí hay que abrir un poquito más los ganchos, pero digamos, nosotros pasamos de ser, o sea, éramos un país que celebramos una computadora por niño, la celebramos, capaz que hasta el día de hoy es motivo de orgullo para muchas personas, y ya hay mucho estudio que dice, ojo, de tan chiquitos una computadora puede ser un peligro también, pero está ese debate de, ¿lo preparo para el mundo que se va en el que va a vivir o no lo preparo? ¿Qué es prepararlo? ¿Estamos preparados para preparar a los niños? Habría En que fin, educar a los adultos. en adolescentes y en estudiantes de nivel terciario, sí, mi respuesta es totalmente sí, obvio, es una tecnología, o sea, le tenés que, pensar en un trabajo es pensar en domar a la inteligencia artificial en ese ámbito de laburo, ¿no? Si no, vos haces tú una carrera, te recibís y después vas a estar pintado. En secundaria creo que también, mucho, me imagino el desafío de preparar a quienes preparan, a los profesores, a las profesoras, para hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Hay quienes dicen, expertos en educación sobre todo, que
todo lo que era tarea domiciliaria ahora capaz que debería pasar al salón, y todo lo que era el salón ahora capaz que debería charlarlo el gurí o el estudiante con la inteligencia artificial en particular, y los ejercicios prácticos, eso que es la tarea domiciliaria, debería ser más colectiva, debería ser más de debate, de discusión. En niños chicos me parece... yo pondría primero... Me aseguraría de cómo los afecta, ¿no? Lo mismo que con las pantallas, lo mismo que con cualquier uso de la tecnología. Hay que ver cómo los afecta antes de exponerlos a eso, ¿no? Por más de que sentamos que es re urgente y que van a vivir en un mundo donde eso es fundamental, y eso es verdad, también te puede dañar un poco tu concepción de ética, tu concepción de verdad y mentira, tu concepción de qué es real y qué no es real. No, y el además, acceso. ¿cómo calificás el buen uso o cómo certificás que sos una persona que lo usa bien? No es el dominio de Office que lo pones en el currículum y sabes usarlo o no sabes usarlo, listo. Es muy fácil de evaluar y de verificar. Esto otro, ¿quién chequea? Es muy difícil, es muy difícil. Sí puede pasar, y sé que en ámbitos de laburo en los que vos... O sea, supongamos que Pilar y yo fuimos contratados en el mismo puesto y estamos acá, uno al lado del otro, en nuestros escritorios, trabajando en nuestras computadoras. Ya perdí contra vos. Es obvio que yo voy a hacer un uso de la inteligencia artificial que ella no conoce, no sabe, entonces mi productividad va a aumentar, y por ende, cuando tengan que patear a alguien, además Chao, Pilar, nos vemos, Pilar. ¿No? Por no saber usar la IA. Exactamente. Ya vas a ver. Tiene todas las de perder. No, pero digamos, Sí, en sí. eso sí. Ahí es donde uno puede dar más fe o no de lo que aprendió, el conocimiento que tiene. Pero no lo podés poner en el currículum. Si usar ChatGPT todavía. Claro. Creo que Sí. no se pone en el currículum. Ya va a existir algún curso. Si me ven a mí mañana vendiendo Curso de ChatGPT. O sea, Yo me existe anoto. gente que igual forma a personas de cómo usar la inteligencia, estos sistemas de inteligencia artificial, y me parece que es re válido porque hay que saber cómo preguntarle para tener los resultados que vos querés, cómo repreguntarle también, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo mismo que el teléfono, ¿no? Si yo te doy el teléfono por primera vez, te puedo dar piques para que vos lo uses, te sea más fácil, más sencillo usarlo, o no, o aprender todo de autodidacta, pero eso es un camino largo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo Méndez, por haber estado por primera vez en La Rosca y ya seguida en M24. No le digas más que es viejo, por favor. Esto fue Juan Pablo Méndez en nuestra columna de Vida Digital. Nosotros nos vamos porque ya está Gerardo Brusón esperándonos del otro lado para conversar sobre salud.